Considero que la palabra sostenibilidad se ha vuelto tan común y lo duro es que las cifras no han mejorado, ¿no? Todas las marcas, más allá de que muchas digan que son sustentables, primero que dicen que son 100% sustentables, lo cual es imposible. Y segundo, también tienen esta cuestión de que no comprenden muchas veces qué es sustentable, simplemente lo dicen por moda. La industria de la moda contemporánea ha construido como que gran parte de su lógica alrededor de lo nuevo, lo rápido, el reemplazo constante. Por eso hay tanto consumo. Pues no podés pedirle a un consumidor que elija moda sostenible, por ejemplo, si no conoce qué es la moda sostenible, si no sabe qué representa que algo sea sostenible o sea sustentable. Y de repente el primer paso sea incluso revisar nuestra propia humanidad, de la forma como consumimos, de la forma como habitamos el mundo. Transparencia es decir, bueno, mira, yo esto sí lo puedo hacer yo, pero esta parte no. Mostrar esas limitaciones que tenemos. Por ahí no lo decimos porque tenemos miedo de que nos escrachen, pero me parece que es peor no ser transparentes con nuestras prácticas. Bienvenidos al podcast de Universo Mola, el movimiento internacional de moda sostenible latinoamericana. Esto es Hilando Voces. Las historias que contamos sobre la moda importan, y mucho más de lo que creemos. Este mes abrimos un nuevo ciclo para explorar cómo la moda funciona como un lenguaje cultural y una herramienta de cambio. Porque hoy el desafío ya no está solo en lo que se produce, sino en cómo se construyen los relatos que le dan sentido. ¿Qué historias están marcando realmente la conversación? ¿Qué lugar ocupa la educación en la forma en la que entendemos la sostenibilidad? Para abrir esta conversación nos acompañan dos voces desde distintos lugares de Latinoamérica. Desde Perú, Griela Pérez, directora de arte y diseñadora, impulsora de la moda sostenible a través de su marca Las Polleras de Agustina, donde revaloriza el patrimonio textil y promueve nuevas formas de consumir con conciencia. Y Leonor Murua, diseñadora argentina enfocada en textiles y sostenibilidad, que trabaja desde la experimentación material y la docencia para repensar el diseño como una herramienta de transformación. Esto es Hilando Voces, un espacio conducido por Jerónimo Jiménez y Valentina Gamaleri. Muchas gracias por darnos este espacio. Primero, nos gustaría saber un poco a qué te dedicas y cuál es tu profesión hoy en día. Bueno, yo me dedico a dirigir creativamente la marca Agustina Perú. Hace 12 años fue fundada y hoy es una marca registrada como empresa B. Entonces es una marca que se dedica a crear indumentaria básicamente consciente, ¿no? Con mucha historia desde el territorio, desde la cultura. Y eso es Agustina y esa soy yo. Bueno, ya empezamos con la entrevista entonces. Queríamos empezar preguntándote, como en tu trabajo hablas de la moda como una forma de contar historias, ¿qué relatos de Perú querés transmitir a través de tus prendas? Bueno, Perú es un territorio con más de 5.000 años de historia, desde civilizaciones tan antiguas como Caral, que en realidad es una de las más antiguas de América, hasta comunidades que hoy siguen tejiendo, que siguen bordando. Entonces existe una memoria cultural que nunca se interrumpió. Entonces muchas veces cuando hablamos de moda, como si todo empezara como en cada temporada, ¿no? Que pasa muy rápido. Pero en realidad cuando trabajas con textiles, con toda esta historia como la tiene el Perú, entiendes que en realidad es un diálogo, una historia mucho más larga, incluso nosotros mismos, ¿no? Entonces los textiles han sido durante miles de años una forma de registrar mucho conocimiento, identidad, cosmovisión, y de hecho en ellos se habla mucho del territorio, de los ciclos de la naturaleza, de los animales, de la vida misma, la vida cotidiana. Entonces, más que inventar nuevas historias, lo que intento es permitir que esa memoria, esas memorias, mejor dicho, sigan presentes hoy en el mundo contemporáneo, que haya una sinergia entre lo ancestral y contemporáneo, y cuando sucede es magia pura. Y a partir de ahí, ¿cómo puede una prenda inspirar a las personas a valorar más la cultura y el origen de lo que visten? Durante siglos, los textiles han sido uno de los lenguajes más importantes de las culturas. Y antes de que existieran otros sistemas como de registro, muchas historias y conocimientos se han transmitido a través de estos tejidos, de estos bordados, de estos telares. Y cuando una persona empieza a comprender ese proceso y que lo que lleva puesto no es solo un pedazo de tela o un objeto estético, sino como que un fragmentito de la historia, del territorio, de todo ese conocimiento, la relación con tu ropa cambia. Entonces ya no la usas, sino la habitas. Y la prenda deja de ser pues algo que se descarta tan rápido y empieza a convertirse en algo especial, algo que conecta con las personas, con otras realidades también. Y sobre todo con quienes la hicieron, ¿no? Ese proceso es súper importante. El lugar de donde viene, porque tiene mucha fuerza telúrica, además con tradiciones. Entonces
Entonces, ese cambio en esta percepción es poderosísimo porque transforma el consumo a algo mucho más consciente y creo que es sobre todo mucho más respetuoso. ¿Y sentís que esas historias detrás de cada prenda pueden llegar a cambiar en la manera en que la gente consume la moda? Definitivamente sí. Y esa es una muy buena pregunta porque las historias cambian la idea del valor que hay en cada cosa, en cada producto, en cada prenda. Entonces la industria de la moda contemporánea ha construido como que gran parte de su lógica alrededor de lo nuevo, lo rápido, el reemplazo constante. Por eso hay tanto consumo. Pero cuando conoces lo que está detrás, cuando conoces el proceso de los textiles, de las técnicas, de las personas, entiendes que muchas de ellas han sobrevivido durante generaciones. Por eso hoy está viva, entonces eso cambia completamente la perspectiva y pues una prenda deja de ser algo momentáneo, algo que se convierte en parte de una continuidad cultural que aún sigue viva, ¿no? Y cuando las personas entienden eso, empiezan a preguntarse de dónde viene lo que compran y si una marca te facilita esa información demostrándote trazablemente estas historias, pues esas preguntas poco a poco pueden transformarse en la manera en que consumimos, ¿no? Se convierte en toda una conciencia y una conciencia colectiva sobre todo. Cuando hablamos de la educación y la alfabetización en moda sostenible, desde tu experiencia, ¿cómo podemos acercar más a las nuevas generaciones al conocimiento de los oficios y tradiciones textiles? Yo estoy segura que las nuevas generaciones necesitan algo que hoy se ha vuelto cada vez más escaso, ¿no? Esas experiencias reales ya son pocas. Vivimos en un momento donde gran parte del conocimiento está en una pantalla. Y eso sí trae ventajas, porque todo es más fácil, más rápido, pero también crea mucha distancia entre los oficios, entre el cambio, y no se entienden, ¿no? Cuando realmente uno se involucra con ellos. Bueno, y a veces esto que implica incomodarse un poco, implica viajar, salir de tu propia zona de confort y quizás pasar el tiempo en lugares donde el conocimiento sí se transmite de otra manera. ¿Y cómo? Básicamente observando, escuchando. Y bueno, poco a poco de esta manera se van a ir repitiendo estos gestos, ¿no? Que se han aprendido durante tantas generaciones. Y cuando alguien se sienta junto a un artista popular, un tejedor, un bordador, y ve el tiempo, la paciencia, la relación con el territorio, incluso la sensación que hay antes de crear una pieza, ocurre algo muy importante, que es esa percepción del valor. Por eso creo que la educación en torno a la moda, a la indumentaria y los textiles debería ser como que una experiencia más humana, más de contacto, menos mediada por pantallas, ¿no? Y más basada por un encuentro directo, que eso es lo que se ha perdido. Y ahí te repregunto, en tu caso te tocó viajar mucho cuando apenas comenzabas a estar en el mundo de la moda sostenible. Sí, Para- definitivamente. Esto nace definitivamente de viajes y son viajes constantes hasta el día de hoy, porque nosotros trabajamos con comunidades originarias que están en su lugar de origen y prácticamente ese contacto humano ha sido lo que ha construido la marca y sigue construyendo. Genial. Bueno, hablando también de tu experiencia con tu marca sostenible en un mundo donde cada vez se prioriza más la rapidez, las tendencias y demás, ¿cuáles son los mayores desafíos de mantener una propuesta ética y cultural dentro de esta industria que muchas veces prioriza lo rápido y las tendencias? Definitivamente es el ritmo. La industria hoy funciona como con una ilógica velocidad, temporadas rápidas, producción acelerada, renovación tras renovación, pero muchos de los textiles tradicionales existen desde otros tiempos, con otros tiempos. Entonces son procesos que requieren mucha paciencia, transmisión de conocimiento, respeto por los materiales, por las técnicas, y esto sucede durante muchas generaciones. Entonces, trabajar con estos saberes implica aceptar que no todo puede suceder de manera tan rápida. En cierto sentido, también implica como que cuestionar la idea de que todo debe producirse cada vez tan rápido. Y defender, ir contra la corriente, es una forma de proteger ese valor cultural que he heredado, ¿no? Al ser peruana, al ser cusqueña. Con lo que sería rapidez y las tendencias, a lo que a nivel presupuestario se hace caro o a la vez se gasta menos materiales, como tenés que estar todo el tiempo en tendencias y la gente quiere todo ya, por desgracia eso se vuelve todo un poco más descartable.
Mira, es un riesgo que se asume, pero se asume desde la educación también. Si tú le muestras todo este valor que hay detrás de lo que producimos, el proceso es más lento, pero también es más seguro. Entonces te corres el riesgo, pero vale mucho el esfuerzo de correr ese riesgo, porque finalmente es el propósito de la marca. Que este proceso educativo con el cliente, con la comunidad en general, se haga más largo, es un reto sí, pero es muy valioso, porque no queremos sumarnos a tendencias, así de simple, ¿no? Nosotros vamos más allá, es un proyecto con mucha conciencia de que esta industria puede cambiar. Perfecto. Y para ir cerrando un poco, Uriela, ¿vos qué pensás de esto que hoy en día hay como más, cada vez más marcas que hablan de sostenibilidad y cómo pensás que se puede mantener un compromiso auténtico con las comunidades y el medio ambiente? Considero que la palabra sostenibilidad se ha vuelto tan común y lo duro es que las cifras no han mejorado, ¿no? Se habla mucho de sostenibilidad, pero a veces sin ni siquiera explorar la profundidad de la palabra. Para mí la sostenibilidad, y lo he aprendido con los años, que no debe ser vista como una tendencia o una estrategia de marca, no deben nacer marcas con ese fin, generar recursos sumándome a una tendencia, pero porque en realidad es algo mucho más básico, en realidad es la capacidad de sostener incluso la vida y las relaciones que hacen posible esta vida. Y si miramos a muchas culturas tradicionales, encontramos que esa visión que hoy llamamos regenerativa, sostenible, han sido formas de vivir del territorio, de las personas y el conocimiento que cuidan porque forman parte de un mismo sistema. Y cuando entendemos eso, la conversación incluso cambia, la sostenibilidad deja de ser simplemente una tendencia, una etiqueta, y pasa a ser una consecuencia natural de cómo elegimos vivir, de cómo elegimos producir, de cómo nos relacionamos. Y de repente el primer paso sea incluso no llegar a eso tan técnico ni tan industrial, sino que empieza por algo mucho más profundo, que es revisar nuestra propia humanidad, ¿no? Como personas, de la forma como consumimos, de la forma como habitamos el mundo. Perfecto, Uriela. No sé si querés hacer alguna reflexión personal o algo que te gustaría agregar. Yo creo que lo he dicho todo, pero me encantaría que la gente revise un poco eso, ¿no? Que no se sume simplemente a esa tendencia de sostenibilidad, de ética, de la que todos hablan, sino que vayamos un poquito más profundo y prácticamente todo empieza aquí, en uno mismo, de la humanidad que hablamos, ¿no? De meterla a esta industria tan acelerada, tan rápida y tan fea. Perfecto. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio. Lo valoramos mucho. Gracias, un gusto conectar con ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias, Hasta feliz luego. día, chao. Bueno, Leonor, para empezar queríamos que nos cuentes un poco sobre tu profesión y a qué te dedicas. Soy diseñadora de indumentaria, esa es como mi formación base, pero también soy gestora cultural y soy activista ambiental. Bueno, primero que nada, podríamos decir que en tu trabajo combinas diseño, artesanía, cultura latinoamericana. ¿Qué historias buscas contar vos a través de tus piezas y materiales que utilizas? A través de las piezas lo que busco es visibilizar las historias que quedan relegadas en los márgenes, que se pueda mostrar el territorio donde vivo, los oficios, los cuerpos y las memorias en general de Latinoamérica, pero particularmente al norte argentino, ¿no? Porque tengo un vínculo al norte, norte grande, que ustedes pueden encontrar, no sé, en Jujuy, en Salta, parte de lo que hay también en Santiago. Trabajo con materiales recuperados o con diferentes tipos de materiales que ya hayan tenido una vida como para poder resignificarlo. Y me interesa mucho esto del símbolo de lo que la persona considera basura y poder resignificarlo, repararlo y darle una segunda vida. Junto a 5.000 latitas de gaseosa de las que vienen de aluminio, con eso podemos armar una pieza de joyería, por ejemplo. Me interesa eso de darle esta vuelta más poética, valiosa y con mucho más significado a lo que tiene que ver con los residuos. Con eso que dijiste, ¿vos crees que la moda puede ayudar a que las personas se reconecten con su identidad cultural? Efectivamente, sí. A través de mi trabajo tuve que adentrarme en mi propia vida. Tengo familias que vienen de España y de Italia y por el otro de comunidades indígenas. Entonces también parte de lo que es ciudad, el campo o el monte. Soy como esa fusión entre esas dos realidades. Casi siempre que tengo contacto encuentro más o de un lado o del otro. La moda tiene eso simbólico porque habita completamente el cuerpo y también habita lo cotidiano, ¿no? No hay día que vos no puedas salir a la vida sin ropa. Una de mis docentes una vez en un museo nos dijo algo muy fuerte y era esto de que cuando nosotros llegamos al mundo nos reciben con un pedazo de tela y cuando nosotros nos toca despedirnos también nos vamos envueltos en un trozo de tela. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando diseñamos. Diseñamos desde el territorio, o sería lo ideal que eso suceda, para poder transmitir lo que nosotros vivimos y para que otras personas también se puedan sumar a nuestras luchas. Yo la veo más que nada como una herramienta de identidades, de revalorizar un poco lo local, también de ser innovadores, pero siempre siendo responsables
países y desde un lado más reflexivo. Como soy del norte, se da mucho esto del extractivismo, no hay mucha conciencia respecto a la ética y a la cultura. Uno cree que puede usar una iconografía impunemente de algún pueblo y también esa es parte de mi lucha, ¿no? Por eso tiene que ver también la parte de la gestoría cultural como para que haya un pasaje más ético y beneficioso entre ambas partes. Y yo tengo una pregunta con respecto a esto que decís de diseñar desde el territorio. ¿Crees que es importante que el consumidor sepa esto para llegar a cambiar su forma de consumir moda? Totalmente. Si no, de otra forma queda invisibilizado, ¿no? En algunos conversatorios que se dan, por ejemplo, de moda, veo compañeras incluso en donde muestran este suceso del Rana Plaza y siempre dicen, ay, qué feo lo que pasó allá. Esto acá no pasa, obviamente. O sea, lo asumen que eso no sucede o que hay ciertas prácticas que no se dan en el territorio cuando es todo lo contrario. Es el pan de cada día ver personas que no están trabajando en condiciones en la industria de la moda y poder mostrar eso para mí es fundamental porque por un lado marcas un precedente de decir, bueno, yo tengo estas prácticas y estas personas son las que forman parte de mi hacer. De esa manera visibilizar a las personas que forman parte de tu equipo, podés generar algún tipo de confianza en el consumidor, hablando, comunicando. Esta persona puede llegar a decir, no, mira, bueno, si es verdad, no está bueno que esta persona por hacer este trabajo que les lleva meses, porque hay carteras que vos tenés que cultivar la semilla, preparar la fibra y así, demoras aproximadamente un año para poder generar en algunos casos una cartera, ¿no? Y la persona ve todo ese trabajo y dice, no, bueno, sí, tienes razón, es acorde el precio al trabajo que está haciendo esta persona y sé que estoy pagando lo justo y lo que corresponde. También te sirve como una herramienta poder mostrar tus procesos y poder mostrar a las personas con las que vos trabajás. Es inevitable tener que comunicar en algún momento tu proyecto. En alguna situación vas a necesitar, por ejemplo, financiación y si no te mostrás, si no hablas, si no te presentás, es un poco difícil poder llegar a ciertos objetivos. Cuando hablamos nosotros de educación y alfabetización en moda sostenible, ¿qué rol crees vos que tiene la educación para transformar la manera en que se piensa y se produce moda? Soy en parte mentora y en parte docente, así que mucho de lo que te puedo llegar a decir lo llevo a la práctica. La industria de la moda o el sistema de la moda está atravesado por una violencia estructural enorme y dentro de esa violencia también se ve en las aulas, en la forma en la que las cabezas de las marcas tratan a los artesanos o tratan a sus empleados. Me parece que sí es fundamental porque es una herramienta de transformación en la forma en la que se produce, permite también problematizar estos modelos que son hegemónicos, cuestionarlos, tratar esto mismo que yo te hablaba del extractivismo, de poder analizar de qué manera se puede hacer esta transición un poco más justa, promover miradas que sean más basadas en los consumidores, en el usuario o en sí en respetar los procesos productivos, ¿sí? No tanto en la competencia, no tanto en simplemente la estética. Vos no podés pedirle a un consumidor que elija moda sostenible, por ejemplo, si no conoce qué es la moda sostenible, si no sabe qué representa que algo sea sostenible o sea sustentable. Entonces, para mí sí es un espacio para una reflexión ética, cultural y política. Entonces, es la moda una herramienta para poder plantar nuestra postura y así también ayudar o contribuir al sistema. Y hoy que hay muchas marcas que hablan de sostenibilidad y demás, ¿vos cómo pensás que se puede llegar a construir una propuesta auténtica y que no sea solo un discurso de marketing? Para que sea algo sustentable, para que una marca pueda generar esta propuesta, el proyecto estructuralmente tiene que tener principios sostenibles en toda esa cadena productiva, no simplemente para poder poner las redes sociales, sino también para declararse en contra del sistema, porque es de una u otra forma plantar posición y decir, bueno, yo voy a armar con estos principios mi marca, voy a tener en cuenta las personas que trabajan en mi marca, voy a trabajar desde el lugar en donde yo vivo, desde lo situado, y a la vez voy a ver y controlar, digamos, la huella que yo voy dejando al producir, mostrando las limitaciones que tenemos, porque realmente todas las marcas, más allá de que muchas digan que son sustentables, primero que dicen que son 100% sustentables, lo cual es imposible. Y segundo, también tienen esta cuestión de que no comprenden muchas veces qué es sustentable, simplemente lo dicen por moda, y tiene que haber una transparencia de eso. Nosotros como consumidores tenemos que saber que esta marca, quiénes son las personas, saber de dónde vienen todas esas materialidades. No todos tenemos la posibilidad de poder ser sostenibles porque justamente no hay un acceso a la materialidad de manera igualitaria. Entonces, capaz una persona quiere trabajar de manera local, pero necesita
necesita sí o sí para poder sostenerse, comprarse un textil que lo traes de un lugar más lejano. Entonces es un poco un desafío. Parte de esta transparencia es decir, bueno, mira, yo esto sí lo puedo hacer yo 100%, pero esta parte no. Y estoy en proceso de poder llegar a esto, mostrar esas limitaciones que tenemos. Por ahí no lo decimos porque tenemos miedo de que nos escrachen o no sé, o algo por el estilo, pero me parece que es peor no ser transparentes con nuestras prácticas. Todas, de alguna forma, van a ir virando para ese lado, pero mientras hay una transición que es lógica, en donde sí puede haber algunos desajustes, pero que bueno, también los tenemos que mostrar porque es parte de nuestro trabajo y es parte de nuestro proceso. Y bueno, la última pregunta, ya que trabajás desde Salta, lejos Sí. de los grandes centros de moda, todo hoy en día está centrado en Buenos Aires, por el cual la moda, por lo menos a Ujú. simple vista que se ve, la moda está más inspirada en lo que se consume en Estados Unidos o en Europa, lo que usa todo el mundo y lo que podemos ver en diferentes regiones del país, por lo menos que la moda va más allá de lo ancestral, de lo cultural, de lo que sería la región de esa provincia. ¿Cómo influye el territorio en la forma de crear y contra una marca que es mucho más globalizada? Primero, el territorio, como te decía, es una barrera en parte, que es no poder acceder a los materiales, ¿no? O sea, de pronto algunos dijes, hay ciertos tipos de avíos que solamente se consiguen en Buenos Aires o comprándolos de afuera, obviamente. Entonces sí, es una limitante, quizás los reemplazo o busco algún orfebre que lo pueda hacer en una escala mucho más pequeña. También la cuestión de la estética masiva, digamos, que no está asociada a lo ancestral básicamente, también es otra barrera que nosotros tenemos. No recuerdo exactamente si fue el año pasado o en algún momento, había tenido como una conversación con otro diseñador en donde decía, qué bonitas que son ciertas prendas, digamos, que son más como del norte, por así decirlo, pero eran como reversionadas. Pero estaría bueno que sean mucho más accesibles en cuanto a estética, porque si no nadie las compra, porque son como muy como de hippies. Puede que tenga razón, puede que no. Hay marcas y proyectos que son de nicho y es como se viene ahora el movimiento. Probablemente no seamos masivos. Algunas están más centradas, algunas tienen más una innovación y algo más cercano a lo mainstream, pero sí veo que cada vez se va normalizando más el que te guste ser de Salta, el que te guste ser de Jujuy, ¿no? Ahora pasó, por ejemplo, con Casu, que todo el mundo estaba ahí viniendo con, sí, el diablo del carnaval es así, el diablo del carnaval está de siempre y demás, pero estas figuras también permiten revalorizar de alguna manera la estética de estas provincias y para mí son fundamentales estos actores sociales. Casu, Milo J, también nos podríamos sumar a ese movimiento que se está dando ahora para ir en consonancia y para que también más personas puedan conocer un poco de nuestro trabajo. Es difícil, pero no me parece que sea imposible. De hecho, hay muchísimos proyectos hermosos que son pequeños, sostenibles y que sí les gusta a las personas realmente, pero eso también implica una cuestión muchísimo más importante que tiene que ver con descolonizar un poco la estética, ¿no? Sería buenísimo que la persona que quiera pueda ponerse una falda toda bordada de alguna comunidad andina sin que quede señalada o sin que se vea como que no es de acá, sin que la tachen de que es de otro país, como algo peyorativo, claramente, no porque esté mal pertenecer a otro país, pero bueno, eso es como lo ideal. Bueno, no sé si querías agregar algo, alguna reflexión personal. Así que bueno, muchas gracias por permitirme hablar. Soy malísima con esto, me pongo muy nerviosa, así que, No, no, perdón. se entendió todo re bien. Gracias a vos por tu Buenísimo. tiempo y por aceptar la Dale. entrevista. Te mandamos un abrazo Muchas y Muchísimas gracias, gracias, Leonor. chicos. hasta luego. No, por favor. Adiós. Gracias. Gracias, nos vemos. Esto fue Hilando Voces. Si este episodio te resonó, compártelo y súmate a la conversación. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir tejiendo nuevas miradas.